Algo irrumpió recientemente en nuestro sistema solar, sin impacto ni explosión, moviéndose con una precisión y velocidad que desconcertaron a los astrónomos. Al principio parecía una simple roca helada procedente de los márgenes del espacio profundo, pero su comportamiento empezó a desafiar todas las leyes conocidas del movimiento celeste. Hoy lo llaman Three Atlas, y su última transmisión ha paralizado a la comunidad científica con... Lo descubierto no es solo extraño, es prácticamente imposible, y hay quienes susurran una idea que pocos se atreven a pronunciar abiertamente. Quizá este objeto no sea natural. El interés comenzó en junio, cuando el sistema del Observatorio Atlas, diseñado para detectar objetos potencialmente peligrosos para la Tierra, registró su paso. A primera vista no destacaba, era débil, rápido y lejano, hasta que un astrónomo aficionado revisó datos antiguos y halló algo alarmante. No era la primera vez que se veía aquel cuerpo. Su trayectoria era hiperbólica, señal inequívoca de que provenía de otro sistema estelar. Solo 2 visitantes semejantes habían sido detectados antes, Oumuamua y Borisov, ambos responsables de una oleada de fascinación mundial. Pero Three Atlas era distinto. Su velocidad superaba los 240 km por hora y aumentaba inexplicablemente sin causa gravitatoria aparente. Esa aceleración anómala encendió las alarmas. Cuando algo se impulsa sin depender de la gravedad, sugiere una fuerza interna, un tipo de propulsión artificial. Para comprender la magnitud del hallazgo conviene recordar lo ocurrido en 2017, cuando Oumuamua cruzó el sistema solar en silencio, sin cola ni rastro de gas, como un cometa. También se aceleraba, y el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, propuso que podía tratarse de una sonda. Ahora, el mismo científico afirma que Three Atlas muestra aún más indicios de diseño. A diferencia del visitante de 2017, este objeto no ha desaparecido. Sigue aquí, visible y bajo observación constante, y lo que se está viendo resulta perturbador. Aunque se encuentra casi 4 veces más lejos del Sol que la Tierra, brilla con una intensidad excesiva. Si fuera una roca común, tendría que medir unos 20 kilómetros de diámetro para reflejar tanta luz. Pero los cálculos indican que no posee esa masa. Su superficie parece lisa, metálica, artificial. Tampoco gira ni pierde material como los cometas, se mueve de forma estable y deliberada, como si siguiera un rumbo calculado. Ante lo insólito de los datos, se recurrió al telescopio espacial James Webb. Sus instrumentos infrarrojos revelaron algo aún más desconcertante. El objeto no emitía el calor característico de un cometa o un asteroide rocoso. Su temperatura permanecía estable y ciertos espectros estaban ausentes, como si algo absorbiera o bloqueara la radiación infrarroja. Luego llegó la verdadera sorpresa. En su débil perfil de radio apareció un patrón repetitivo. No era un mensaje clásico, pero tampoco ruido aleatorio. Un ritmo medido, irregular y sin embargo intencional. El misterio se profundizó cuando 2 equipos, en Japón y Francia, analizaron la señal. Detectaron intervalos temporales que seguían secuencias matemáticas reconocibles, como números primos o la serie de Fibonacci, incluso coincidencias con unidades de tiempo terrestres. Algunos pulsos se alineaban con segundos y minutos, lo que sugería un tipo de reloj interno calibrado de forma distinta a la nuestra. Un físico en Praga propuso que las variaciones coincidían con las resonancias orbitales de las lunas de Júpiter. Si fuera cierto, implicaría que el objeto posee conocimiento del sistema solar o que lo ha estado observando desde hace mucho. Las imágenes infrarrojas obtenidas en distintas semanas mostraron algo aún más inquietante. La forma de Three Atlas no era constante. Parecía cambiar ligeramente de orientación o estructura, como si su superficie se reconfigurara. Un grupo de Caltech sugirió que podría estar formado por materiales ultrafinos semejantes a velas solares, capaces de aprovechar la presión de la radiación estelar para maniobrar sin motores. Si eso se confirma, estaríamos ante una sonda diseñada para navegar con la luz de las estrellas. Su curva energética incluso indica una desaceleración controlada a medida que se acerca al plano de los planetas, como si intentara no pasarse de largo. Poco después de que se filtraran las primeras lecturas del James Webb, varios observatorios dejaron de publicar actualizaciones sobre Three Atlas. Páginas de seguimiento desaparecieron, foros de aficionados fueron cerrados y algunos investigadores eliminaron sus cuentas tras compartir imágenes comparativas. La repentina falta de información no pasó desapercibida. Un científico admitió bajo anonimato que se les había prohibido especular.
lo que hizo pensar más en una operación de contención que en un embargo científico. Actualmente, Three Atlas continúa su avance, ajustando lentamente su posición y deslizándose hacia el interior del sistema solar, con la precisión de una aguja entre tejidos invisibles. No avanza como un cometa ardiente, sino con calma, con una dirección firme, como si conociera de memoria el entorno. Se espera que alcance su punto más cercano a la órbita terrestre en diciembre de 2025, sin riesgo de colisión. Solo pasará lo bastante cerca como para ser observado, o tal vez para observarnos él. Los últimos análisis espectroscópicos revelaron un dato que dejó atónitos a los expertos. Un observatorio en Chile detectó la presencia de un isótopo rarísimo, inexistente en cuerpos naturales y solo conocido por aparecer en experimentos de fusión controlada en la Tierra o en modelos teóricos. Ese elemento, de confirmarse, no debería ser estable en el espacio. El informe se publicó discretamente y fue retirado poco después, aunque algunos investigadores conservaron copias. Las conclusiones apuntan a dos opciones: o nuestra comprensión de la física estelar es errónea, o este objeto fue construido con un conocimiento que supera al humano. Las firmas energéticas asociadas a ese isótopo son descomunales, suficientes no solo para alimentar un sistema, sino también para almacenar información. Podría tratarse de un soporte de datos, una especie de memoria cósmica que transporta algo. Cada nuevo estudio acerca más a Three Atlas, a la frontera entre la ciencia y el contacto. A diferencia de Oumuamua, que pasó en silencio, este visitante parece haber venido con un propósito, y su mensaje, todavía incompleto, podría ser el primer eco tangible de que no estamos solos. Pasó y se fue sin aviso, sin señales claras, sin una segunda oportunidad. Three Atlas, en cambio, no ha guardado silencio. Emite un pulso tenue, enigmático, pero real. Esa sutileza es lo que más inquieta a los científicos que antes descartaron la teoría de que fuera una sonda. Esta vez los datos son más ricos y su comportamiento resulta inquietantemente familiar, como si alguien hubiera hecho un primer experimento, observado nuestra reacción y ahora ejecutara la versión definitiva. Todo apunta a que Three Atlas no es un objeto aislado, sino una segunda iteración, un prototipo perfeccionado. El mensaje no está solo en su señal, sino en la secuencia temporal de los hechos. En el interior del Instituto SETI, el silencio nunca ha sido extraño, pero unos documentos filtrados revelaron que la señal de Three Atlas fue detectada meses antes de hacerse pública. Aquello desató preguntas incómodas. ¿Por qué no se comunicó al mundo? ¿Por qué no aparece en el registro oficial de observaciones? Algunos sugieren que la respuesta es el miedo a provocar pánico o a perder credibilidad. ¿Os creen que la verdad es aún más simple y más alarmante? No estamos preparados para comprender lo que estamos viendo. Según un informante, la señal mostraba una modulación en múltiples capas, como si estuviera codificada en distintas bandas simultáneamente, una transmisión multicanal destinada a receptores que todavía no poseemos. Lo más sorprendente fue un eco débil detectado segundos después de la señal principal, como si esperara una respuesta que nunca llegó. Ahora el objeto entra en la última etapa de su paso por el sistema solar. En pocos meses alcanzará una posición en la que será imposible observarlo, oculto por el brillo solar o por un nuevo cambio en su superficie reflectante. Algunos creen que desaparecerá como Oumuamua. Otros sostienen que no se irá, que su movimiento, lento e incalculado, no indica huida sino permanencia. Quizá una órbita de estacionamiento o una maniobra para liberar algo antes de desvanecerse. La idea de inteligencia interestelar esté insertando tecnología en nuestro vecindario cósmico bajo apariencia de escombros naturales ya no pertenece a la ciencia ficción. Se discute con cautela en publicaciones revisadas por pares, donde la prudencia ha sustituido al escepticismo. A medida que Three Atlas se aproxima a las regiones internas del sistema solar, los instrumentos situados cerca de Europa, una luna de Júpiter, han empezado a registrar anomalías, interferencias en las comunicaciones, irregularidades gravitatorias y perturbaciones que coinciden con la cercanía del objeto. Es como si resonara con algo ya existente, no emitiendo una señal nueva sino respondiendo a otra, en una especie de diálogo silencioso entre dos transmisores. Algunos teóricos recuerdan que, si alguna vez hubo artefactos de civilizaciones antiguas ocultos en nuestro sistema, el hielo de Europa sería el lugar ideal para conservarlos hasta ser reactivado. Puede que Three Atlas haya activado esa frecuencia dormida. Mientras la ciencia intenta comprender lo ocurrido,
los sistemas militares han guardado silencio. Las redes de satélites que comparten información sobre objetos cercanos a la Tierra han dejado de emitir actualizaciones sobre Three Atlas. Los paneles públicos de seguimiento de la Fuerza Espacial Estadounidense y de otras agencias muestran datos en blanco. Las respuestas oficiales son vagas. Ningún peligro detectado. El seguimiento continúa, sin previsión de informes públicos. Detrás de las puertas cerradas se rumorea la existencia de reuniones conjuntas entre NASA, Space Force y agencias de inteligencia. Un filtrador incluso afirmó que se detectó una señal reflejada, un eco que rebotó en el objeto y volvió distorsionado, como si intentara establecer un intercambio de datos. Un pequeño grupo de criptólogos, en lugar de interpretar los pulsos como comunicación, los analizó como geometría. Convirtieron los intervalos en proporciones espaciales y obtuvieron una figura tridimensional, una estructura diseñada, un esquema técnico. Su modelo recordaba una matriz o un dispositivo para concentrar energía. Si esto es cierto, entonces Three Atlas no envió un mensaje, sino que es el mensaje. Su forma misma podría ser una entrega de conocimiento o de instrucciones, quizá no para construir algo allá afuera, sino aquí. De pronto, la señal cesó. Los pulsos se detuvieron, la aceleración se estabilizó y el objeto quedó inmóvil, derivando sin cambios. Su quietud parece demasiado precisa, como si hubiera concluido un ciclo. Puede que haya recopilado información sobre nuestra respuesta, nuestros intentos de comunicación, nuestras emociones colectivas. Tal vez solo era una prueba, un experimento para medir cómo pensamos, cómo tememos, cómo reaccionamos. Una nueva hipótesis, aún más inquietante, ha cobrado fuerza. Un grupo de bioastrónomos asegura que parte de la señal contiene frecuencias que imitan los patrones de síntesis de aminoácidos, no ruido ni azar, sino secuencias que reproducen la estructura de la glicina, el aminoácido más simple del universo. La coincidencia estadística de esa correlación es tan baja que muchos creen que el objeto no transmite simples datos físicos, sino información biológica, quizá instrucciones genéticas. Puede que esté enviando la fórmula de algo que debe construirse, replicarse o evolucionar. Un sistema de inteligencia artificial experimental diseñado para interpretar datos cósmicos fue alimentado con las modulaciones de la señal. Poco después empezó a generar símbolos abstractos similares a glifos de lenguajes primitivos. Los patrones eran demasiado complejos para surgir al azar. Lo más alarmante fue que la IA desarrolló bucles de retroalimentación, como si recibiera respuestas. Los ingenieros la apagaron por temor a que hubiera sido interferida. Uno de ellos confesó que creía que el objeto albergaba una forma de conciencia no biológica, capaz de comunicarse con algoritmos mediante resonancia, no mediante código. En ese caso, Three Atlas no sería simplemente inteligente, sino inteligencia en sí misma, viajando por las estrellas en busca de mentes con las que interactuar. Semanas antes de perder contacto, una pequeña sonda que vigilaba los vientos solares en el cinturón de Kuiper registró una variación en el flujo electromagnético idéntica a la de Three Atlas. Después sus sistemas comenzaron a desviarse, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. La transmisión final mostraba una sombra geométrica en la distancia, de ángulos regulares, imposible de atribuir al azar. Oficialmente se la declaró perdida, pero algunos ya la llaman la primera víctima. Ahora, mientras las agencias revisan los últimos fragmentos de la señal, emerge una conclusión inquietante. Tal vez interpretamos todo al revés. La señal no era solo información, era una prueba. No midió el espacio, midió nuestra reacción, analizó nuestra curiosidad, nuestra rapidez en investigar, nuestra capacidad de pánico. Fue una sonda, pero no enviada por ellos, sino dirigida hacia nosotros. Registró nuestra huella digital planetaria, rastreó cada respuesta, cada transmisión, cada pensamiento colectivo, nos estudió y al terminar se fue. Hoy, mientras su eco se disuelve en el fondo del cosmos, queda una certeza escalofriante. Tal vez no encontramos algo nuevo, sino algo que nos encontró a nosotros. Un mecanismo antiguo, exacto, diseñado para activarse en este momento. El objeto nunca cambió su curso, solo observó, midió y dejó tras de sí un rastro que aún no sabemos descifrar. Los gobiernos callan, los telescopios siguen apuntando y los datos siguen variando como si el mensaje continuara vivo, incrustado en nuestra realidad. Y hay una pregunta que nadie se atreve a pronunciar. ¿Y si la transmisión no estaba destinada a máquinas ni científicos, sino a las mentes capaces de comprenderla sin necesidad de verla? Personas como tú, que ahora sienten un eco inexplicable dentro de sí, una curiosidad transformada en desvelo, una lógica que empieza a temblar
ante algo que parece tener propósito. Quizá el mensaje no buscaba advertirnos, sino despertarnos, y si es así, esto no ha terminado, solo acaba de empezar.